Hola, hola. Profe, Sí, yo tenía una consulta. Cuando uno, por ejemplo, eh, cuando uno hace como un archivo Grasshopper y quiere como abrirlo nuevo, ¿tiene que apretar el Grasshopper o que sí, cómo es? depende de la versión depende de la versión de Grasshopper y de Rhino. Eh, Déjame, antes voy a estoy abriendo un archivo, al tiro te contesto tu pregunta. Eh, ya, ahora sí. Déjame compartirte acá la pantalla. Sí, depende de la versión de Rhino, ¿ya? Bueno, todo archivo de Grasshopper tiene que guardarse como archivo de Grasshopper, no se guardan con Rhino, ¿ya? Rhino, Rhino de alguna manera funciona como una aplicación de apoyo, funciona como una aplicación de apoyo, pero nuestro archivo. Entonces, espérate que mi pobre computador ya está medio. Ya. Eh, tiene dos maneras que yo sé que son las clásicas y las que funcionan. Por lo menos en Rhino, en todos los Rhinos, se escribe Grasshopper, ¿cierto? Y se abre Grasshopper, ¿ya? Y en Rhino 6 viene un icono arriba, ¿no es cierto? Que es como un circulito que tiene un saltamonte, como la cabeza de un saltamonte, un círculo verde. Y ese Sí. icono está integrado arriba de la barra de herramientas. Entonces tú apretáis eso, se cierra y se abre. Tengo la impresión que cuando estáis trabajando dentro de Rhino y cerráis Grasshopper y lo abrís, todavía tiene todo tu trabajo ahí, como que guarda y te muestra el último trabajo que hiciste. Pero mientras estés trabajando en Grasshopper, obviamente estas aplicaciones no son 100% estables. Siempre tienen por ahí una caída media random. Entonces, ir siempre arriba hay un icono de disco, el típico icono de disco 3 pulgadas, y ese te va guardando tu trabajo en Grasshopper, ¿ya? Entonces, si tú cerráis Grasshopper, ocurre algo bien interesante. Si tú cerráis Grasshopper, eh, se cierra la previsualización de tu objeto. Pero si tú abres Grasshopper, ¿no es cierto? Cuando estamos trabajando con Grasshopper acá, y estamos poniendo nuestro icono y nuestras cuestiones, acá aparece el objeto. Pero cuando cerramos Grasshopper, eh, el objeto desaparece, ¿ya? A menos que lo horneemos, ¿sí? Cuando hace un bake, el objeto queda en Rhino y lo podemos modificar con Rhino. Entonces hay una manera de ir como trayendo y poniendo elementos que están en Grasshopper a Rhino y viceversa, ¿ya? Entonces, para quedarnos con el objeto en Rhino después de trabajar en Grasshopper, tenemos que hacer un bake. Y con bake pasa a Rhino. El icono bake es literalmente como un huevito frito, que aparece cuando ponemos botón derecho sobre un objeto, sobre uno de estos, ¿cierto? Uno pone botón derecho y aparece un submenú, y uno de esos submenús es este huevito frito. Y ahí le podemos decir en qué capa lo queremos, ahí como que nos da algunos parámetros para pasar a Rhino nuestro objeto. Pero como siempre, el mejor hábito es ir guardando. Siempre ir guardando nuestro trabajo que vamos haciendo en Rhino. Perdón, que vamos haciendo en Grasshopper, porque obviamente estas aplicaciones no son súper estables, ¿ah? Así que nos sirve de alguna manera. ¿Ya? A mí por lo menos no me ha tirado ningún error, ¿eh? Cada vez que abro o cierro elementos, quedan guardados y puedo ir cerrando durante un trabajo y abriendo otro y así sucesivamente, así que no es un tema tan complejo, ¿ya? Pero es como higiene básico de cómo ir manteniendo la cosa andando. Y siempre, si cualquier
programa visual que quiera pasar a Rhino, tengo que hornearlo o hacerle un bake, que es el símbolo del huevito frito. Lo vamos a ver ahora también durante la sesión de ahora, lo vamos a reforzar. Bueno, bienvenido. Hoy día vamos a tener nuestra como segunda sesión de trabajo en Rhino. Mi intención de hoy día es como seguir profundizando las herramientas que trae el programa, aunque hay que admitir que Rhino es un programa gigante. ¿Ya? Rhino es un programa gigante y Grasshopper es un instrumento gigante. Por lo tanto, en este curso no vamos a poder sino cubrir una parte muy básica, ya como de herramientas elementales y más o menos cómo pensar en Grasshopper y las cosas que puede ir produciendo, pero es súper importante que el otro trabajo, que es la profundización de la herramienta y la personalización de la herramienta, la vayan haciendo ustedes con una experimentación personal. ¿Ya? No hay cómo sacarse ese problema. ¿Ya? De alguna manera tenemos que poder eh, ocupar la herramienta como a nosotros nos sirve. ¿Ya? Eh, y uno de esos pasos, les voy a decir, que es personalizar las herramientas. Una de las cosas que tiene Rhino y Grasshopper es una gran comunidad. Hay una gran comunidad de usuarios de estos programas, ¿ya? De hecho, yo creo que la razón por la cual Grasshopper y Rhino se han transformado en un estándar internacional de trabajo paramétrico es justamente por la gran comunidad que los apoya, ¿ya? Y esta comunidad produce, por un lado, tutoriales de trabajo. Hay tutoriales para todas las herramientas que ustedes quieran utilizar y todas las técnicas que ustedes quieran utilizar. ¿Ya? Sabiendo lo básico, cómo introducir elementos, cómo crear un slider. En realidad, partiendo desde esa base, los tutoriales que ustedes pueden encontrar en Internet para Grasshopper y para Rhino son virtualmente infinitos. ¿Ya? Y cubren todos los elementos de parametrización y algoritmo y no sé cómo decir esa palabra, algoritmización del proceso de diseño. ¿Ya? Por lo tanto, los invito a jugar, ¿no es cierto? Jugar y ir aprendiendo a través del juego. En realidad Grasshopper es como un juego. Es súper entretenido y nos permite introducir el concepto de cálculo, la matemática y la parametrización en nuestros diseños. Por lo tanto, por un lado tenemos un montón de tutoriales. ¿Ya? Eso sería como el primer plus de nuestro programa Rhino y nuestro programa Grasshopper. El segundo, y aquí esto es bien importante, son los módulos. Módulos y cajas de herramientas creados por la comunidad. ¿Ya? Y esto es lo que se llaman los plugins. ¿Ya? Los plugins de Rhino también son casi infinitos. Lo que no desarrolla, digamos, Rhino como programa y su módulo Grasshopper, la comunidad va generando plugins para que Grasshopper haga cosas nuevas. ¿Ya? Y haga cosas cada vez más complejas y le facilite el trabajo a los arquitectos puntualmente. ¿Ya? Los plugins de Rhino y Grasshopper tienen un montón de herramientas que son especiales para nosotros. ¿Ya? Por lo tanto, los invito también a investigar distintos plugins que pueden ayudarlos a ustedes a cumplir algunos objetivos de diseño que a través del diseño propio son súper difíciles de conseguir o largos o nos ofrecen un montón de obstáculos. A veces los plugins generados por la comunidad nos ayudan a resolver eso de manera fácil, con atajo. ¿Ya? Hoy día vamos a ocupar algunos plugins y les voy a mostrar algunos plugins que son creados por la comunidad de Rhino. ¿Ya? Los plugins que vamos a ocupar hoy día, que los invito a descargar e instalar, ambos están para Rhino 4, o sea, para Rhino 5 y 6. Yo tengo el Rhino 6. Y si no me equivoco, uno de ellos está para Mac y los otros están los dos para Windows. ¿Ya? Están los dos para Windows y creo que uno está para Mac. ¿Ya? ¿Cuáles son estos
plugins que los invito a buscarlos y cargarlos. El primero se llama Lunchbox. ¿Ya? Lunchbox es una herramienta creada por un grupo de usuarios y que está disponible gratis para descargar en cualquier minuto en la plataforma foodforrhino.com. ¿Ya? Comida para Rhino, se llama el portal. Es un portal de usuarios de Rhino y tienen un montón de plugins que ustedes pueden instalar. Lunchbox es uno muy básico, está para llegar y descargar, uno lo baja, instala las herramientas, después reinicia Rhino y aparece en Grasshopper Lunchbox, ¿ya? Y Lunchbox tiene un montón de herramientas de superficies y de mesh, ¿ya? Herramientas para panelizar, que se llama. Ahí vamos a ver lo que quiere decir esto. Panelizar superficie, que es súper útil para transformar una superficie en una cubierta o en una estructura, ¿ya? Por lo tanto, hoy día vamos a ocupar algunas de esas herramientas, ¿ya? Otra forma, ¿ya? Y otra herramienta que es interesante, que nos permite también generar perforaciones y superficies orgánicas desde meshes y superficie, es una que se llama Weaver Bird, ¿ya? Weaver Bird, o pájaro tejedor. Esta también la pueden encontrar en un foro, búsquenla como Weaver Bird Rhino, y van a llegar directamente al plugin que está en la página del creador, ¿ya? También se descarga y se instala solo. Reinician Rhino y Grasshopper y van a aparecer ahí las herramientas de Weaverbird. Este, si no me equivoco, está en creo que es Grasshopper 3D.com, que también es un foro de usuarios y de creadores de herramientas, ¿ya? Además, Rhino viene con una caja de herramientas especializada bien interesante que se llama Kangaroo, que quiere decir canguro en inglés, y que trae un montón de herramientas también para trabajar con Rhino, y hay un sinfín de tutoriales de cómo sacarle provecho a esas herramientas. Por lo tanto, los invito a estudiar estos dos portales y a descargar estos plugins que son bastante útiles, como vamos a ver ahora, ¿ya? Eso. Bueno, además, como esto, hay cientos de módulos, ya hay cientos de plugins que a veces son muy específicos para crear texturas, para crear efectos, para crear distintos tipos de ramificaciones en 3D. Hay un montón de herramientas para Grasshopper, así que los invito ahí también a experimentar, introducirlo y aplicarlo a sus diseños y a sus investigaciones, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer hoy día? ¿Ya? Hoy día vamos a trabajar con la idea de la superficie y la panelización de superficie, ¿ya? ¿A qué me refiero con la panelización de superficie? Nosotros en arquitectura, claro, hemos visto, por ejemplo, cómo trabajar con NURBS y con lofts, ¿verdad? Lo cual es bastante, digamos, útil para generar distintos tipos, ¿verdad?, de estructura orgánica. A través del Flow Along Surface hemos creado perforaciones en superficie y hemos repartido también elementos volumétricos que nos ayudan, ¿no es cierto?, a crear estructuras espaciales, ¿ya? Y Rhino nos puede ayudar en la parametrización de estos elementos. Obviamente es un proceso largo, ¿no es cierto?, de alguna manera aprender cómo ir integrando lo que vimos a través de Flow Along Surface a elementos paramétricos. Pero una buena manera de partir es entendiendo y manejando de manera elemental el concepto de la superficie y cómo la creamos, ¿no es cierto? Obviamente, Rhino admite de alguna manera la importación de superficie y trabajo desde Rhino,
Pero hoy día vamos a trabajar con elementos creados dentro de Grasshopper, ¿ya? Es puntualmente una superficie, ¿ya? Creada dentro de Grasshopper. Recuerden que las superficies NURBS de Rhino son elementos paramétricos que tienen una medida U y una medida V, ¿ya? Una medida U y una medida V. Por lo tanto, estos elementos para Rhino son elementos que están compuestos por superficie y por cara. Rhino, al representarlas, las representa infinitamente lisas, ¿ya? Matemáticamente lisas. Pero en efecto, Rhino tiene entendido que esto está compuesto por cara, ¿ya? Aunque sean muchas, aunque sean millones de caras. Por lo tanto, nosotros podemos trabajar con este parámetro, ¿ya? Podemos trabajar con el parámetro y ocuparlo como un parámetro básico de diseño de espacio. Nosotros cuando trabajamos en arquitectura, es muy difícil que trabajemos con superficies continuas, lisas, infinitamente y matemáticamente pulidas, ¿no es cierto? Sino que tendemos a trabajar con el panel o con el elemento cara, ¿verdad? Tendemos a entender que las superficies están compuestas por otras superficies. ¿Sí? Por lo tanto, esto es algo que podemos trabajar desde Grasshopper, ¿cierto? Grasshopper nos ayuda a entender que de alguna manera podemos decirle de manera elemental, ¿verdad?, a Rhino y a Grasshopper que queremos trabajar con elementos panelizados dentro de superficie, ¿no? Y hay distintas maneras de indicarle a Grasshopper cómo poder medir o darle parámetros a estos elementos. ¿Ya? Podemos decirle cuánto desarrollo queremos de nuestra superficie, queremos el diámetro es variable, el espesor de la sección del elemento es variable. Todo eso podemos, la cantidad de elementos y cómo dividimos nuestra superficie, ya sea a través de cuadrados o incluso divisiones triangulares, ¿no es cierto? Podemos indicarle a Grasshopper y integrarlos como parámetros del objeto, ¿cierto? Podemos integrar todo esto como parámetros, ¿ya? Para después, a través de herramientas, por ejemplo, que vienen en los plugins, trabajar con espesores y formas orgánicas versus formas rectangulares, ¿no es cierto? Podemos trabajar con panelería que tiene esta forma, pero también podemos indicarle a Grasshopper con distintos parámetros que queremos trabajar con otro tipo de formas, ¿verdad? Por lo tanto, parametrizar estos elementos es interesante y hay que ir en orden, ¿verdad? No es tan difícil, pero trabajando con orden y construyendo una cosa sobre la otra, podemos ir complejizando y generando formas cada vez más complejas. Uno de los temas que vamos a ver hoy día que es importante entender es el tema de los dominios. ¿Ya? Esto es un tema muy importante dentro de Rhino porque, y dentro de Grasshopper, porque para parametrizar, ¿no es cierto?, para generar el concepto del parámetro, tenemos que trabajar con series de números. Y dominios de series. Por ejemplo, del 0 al 1, del 0 al 2, del 0 al 3, del 0 al 4. Son listados de parámetros, ¿ya? Por lo tanto, hay un orden mental en torno a la idea de crear dominios dentro de Rhino para poder parametrizar de manera simple, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo puedo trabajar con una superficie que creo en Rhino, que está en Rhino, que va, no sé, vamos a ponerle unas medidas, en el sentido B, en el sentido U, hasta 329, y en el sentido B va de 0 a 329, que es la medida de esta malla para acá, y en vertical va de menos 10 hasta 452. ¿Ya? Y esa es mi medida de superficie que logro generar desde Grasshopper. Sin embargo, yo puedo decirle
a través de un dominio, ¿no es cierto? Que lo que yo quiero es trabajar sin cambiar la medida del objeto. Quiero trabajar con 5 unidades. Con 4 unidades acá y 4 unidades acá. Por lo tanto, Grasshopper me permite, a través de herramientas de dominio y de reparametrización, ¿no es cierto?, asignarle a esta superficie, que puede tener una medida compleja como esta, 4. Y con mis sliders, trabajar con un parámetro que va del 1 al 4. En vez de sliders y parámetros que vayan del -10 al 482. ¿Ya? Y esta herramienta es súper importante porque en realidad nos permite, a través de formas que pueden crecer, sin importar, ¿no es cierto?, la escala del objeto. Lo puedo agrandar un montón así, por ejemplo, lo puedo estirar de esta manera y Grasshopper me va a seguir manteniendo los parámetros de 4x4. ¿Ya? Por tanto, de una manera muy limpia y muy importante de poder trabajar y entender cómo ir fijando los parámetros numéricos dentro de los cuales nos vamos a mover. Ya. Vamos a pasar a Rhino. Ahora. Acá, por ejemplo, hay algunos, para eso tengo que instalarme. Algunas de las formas, ¿verdad?, que fuimos generando según este trabajo, ¿verdad?, a lo que nos referimos con la panelización. Estos elementos fueron todos creados dentro de Rhino y a través de Bake, fueron creados dentro de Grasshopper y a través de la herramienta Bake fueron extraídos hasta Rhino, ¿ya? Acá al centro ustedes pueden ver el objeto, digamos, creado dentro de Grasshopper con parámetros, y afuera distintas formalizaciones de este mismo objeto, extraídos desde Grasshopper con Bake. Vamos a abrir el módulo Grasshopper. Acá es lo que yo les decía, que dentro de Grasshopper tenemos dentro de Rhino 6 hay un atajo para Grasshopper que está ahí, y que tiende a guardar nuestro último trabajo. Vamos a tomar estos elementos y los vamos a esconder. Vamos a trabajar con el layer, para este pequeño tutorial, vamos a trabajar con el layer 3 y 4, ¿ya? Al layer 3 le vamos a dar el material de metal pulido, y al layer 4 el material de vidrio. Y vamos a esconder la layer 1 y la layer 2 para tener una cancha limpia de trabajo. Vamos a abrir Grasshopper. Acá de alguna manera se ven algunas de estas máquinas que podemos ir armando para crear y parametrizar estos objetos, ¿ya? La idea es que, bueno, vayamos reconstruyendo este objeto parte a parte, ¿ya?, para ir entendiendo un poco los elementos que hay de principio a fin, ¿ya? Podemos esconder la previsualización del objeto que tenemos acá, eligiéndolos todos. Preview off, ¿ya? Y ahí nos vamos a ver el objeto. Bueno, partamos un poco refrescando la memoria, ¿ya? Y recordando que una de las maneras que tenemos para integrar un objeto dentro de Rhino es o creándolo en Rhino o creándolo
en Grasshopper, ¿ya? Y tenemos un montón de elementos. Acá, como no, como pueden ver, está el módulo Kangaroo, que es el que viene con Rhino. Este módulo tiene un montón de elementos parametrizadores y de trabajo de superficie, etcétera, etcétera, que nos permite trabajar con elementos ya medios pre-trabajados por la comunidad y integrados a Grasshopper. Sin embargo, acá está el módulo Lunchbox, que tiene un montón de herramientas para trabajar con superficie y con meshes, que es súper útil integrarlo. Y tenemos el módulo Weaverbird, que tiene algunas herramientas de previsualización y también de crear panelizaciones, que son importantes contar con ellas, especialmente en arquitectura, ya porque son elementos muy arquitectónicos. Y, por ejemplo, en la herramienta de darle espesor a un mesh, y etcétera, etcétera, todos están aquí súper facilitados, ¿ya? Así que les recomiendo, cuando puedan sacar estos módulos, ya el Weaverbird y el Lunchbox, y instalarlo. ¿Ya? No es difícil, están súper disponibles, eh, y hagan la prueba, ¿ya? Bueno, por lo tanto, una de las maneras que tenemos de trabajar acá es ingresando elementos desde Grasshopper, ¿no es cierto? Haciendo doble clic podemos acceder a varios de estos elementos que son o parámetros, o operaciones matemáticas, o sets, o vectores, curvas, superficies, mesh, ¿no es cierto? Podemos directamente desde superficie eh, integrar elementos como una esfera, ¿no es cierto? Y lo que va a aparecer ahí es una esfera, ¿cierto? Esta esfera viene con algún valor predeterminado, viene con un valor predeterminado, que es un radio de 1, pero le podemos dar el valor que nosotros queramos. Yo les mostré, ¿no es cierto?, integrando un valor numérico variable. Ahora, con la herramienta doble clic, acá en la superficie, digamos, dentro de Grasshopper, se abre este cuadro de diálogo y tenemos que aprender a ocuparlo, porque en realidad navegar dentro de Grasshopper y de Rhino buscando los elementos igual es bastante largo. Por lo tanto, es mucho más fácil, igual que en AutoCAD, aprenderse los atajos de la herramienta, o, por ejemplo, ir a Mesh o superficie y extender algunos elementos. Por ejemplo, acá en Primitivo, si apretamos la flechita, se despliegan un montón de primitivos. ¿Ya? Cilindro, cono, podemos también aquí crear un cono. El cono aparece ahí adentro. Si apago el preview del círculo, que está aquí, lo que aparece en verde es lo que tengo activado. Y como el cono está dentro del círculo, podemos apagar el preview de uno, ¿ya? Y ver el otro. ¿Sí? O el elemento que está con el preview apagado va a quedar así como gris metálico oscuro, ¿ya? Hay otro plugin que es bien útil, que yo instalé, que queda en el display, si no me equivoco. ¿Dónde está? Para acá en parámetros. Que es el plugin se llama bifocales. Y lo que permite esto es, queda acá activo, uno lo ingresa, eh, y lo que hace es que pone unas etiquetas con los nombres con el icono y con el nombre de la herramienta. Ya, por lo tanto, es una manera también de mantener para ustedes, yo lo instalé para que ustedes vieran siempre el nombre de la herramienta, cono, esfera. Si yo apago, digamos, bifocales, o lo borro, deberían desaparecer esas etiquetas. Por lo tanto, no, pesa cero, ¿no es cierto? Lo bajan y lo pueden instalar ahí, y al instalarlo dentro del dibujo se activan todos los... También en display podemos decirle que dibuje los nombres completos de todas las partes de la herramienta. ¿Ya? Por lo tanto, curva, parámetro, y no queda como letras, ¿no es cierto? Sino que sabemos qué cosa está esperando cada herramienta. Por ejemplo, acá sabemos que el cono, ¿no es cierto?, está esperando una medida de base, una medida de radio y una medida de largo. ¿Mm? Y todo eso se lo podemos dar con sliders, ¿no es cierto? 5, esto lo podemos copiar y pegar.
meterlos cada uno en... probablemente necesita un... base es plano, perdón. Acá me equivoqué. Con botón derecho podemos desconectar. Acá podemos desconectar este elemento, aquí, disconnect, y se va a cortar ese elemento. Esto era un plano, no era un número. Sorry. Entonces ahí tenemos nuestro cono, ¿verdad? Con su parámetro. ¿Ya? Esto al moverse cambia, y acá al moverse también cambia. Un poco lo que les mostraba. Ahora podemos ser bastante más precisos. Voy a borrar estos dos sliders y vamos a ingresar unos sliders nuevos. Cuando yo ingreso un slider dentro de Grasshopper, le puedo dar los parámetros inmediatamente. Entonces, si yo aprieto doble clic, pongo y quiero que el parámetro de este slider vaya de 0, primer número de la serie, 2 puntos, eso quiere decir de 0 a, y le vamos a poner acá 1, no, perdón, le vamos a poner 3.000. Los 3 ceros que vienen después de la cantidad de puntos, ¿no es cierto? La cantidad del punto, son los decimales con los que quiero trabajar dentro de este slider. ¿Ya? Por lo tanto, el elemento que me va a crear va de 0 a... pasa por toda esta cantidad de decimales hasta 3. Entonces yo puedo regular la precisión con la cual quiero trabajar el slider. ¿Ya? Y esto lo vamos a poner en rad. Por lo tanto, ahora mi manejo de la medida es mucho más preciso. Cuando tenía el otro slider que iba, digamos, de 0 a 3, digamos de 0 a 10, ¿verdad? Me salto de 1 en 1. Entonces, al ingresar esta medida al radio, los pasos con los que salto, ¿no es cierto?, dependiendo de las unidades con las que estoy trabajando, es distinto a este. Depende del parámetro, ¿no es cierto? Y lo mismo con la altura. Puedo copiar y pegar, o puedo hacer clic, pincharlo y con Alt arrastro una copia. Y acá puedo manejar la altura también con más precisión. Grasshopper me permite también, como elemento básico, elegir ciertos parámetros de previsualización. Si quiero trabajar con alta calidad, con baja calidad, por el uso de la memoria, ¿no es cierto?, de la herramienta, la previsualización. Ahora, este objeto siempre va a ser un parámetro matemático hasta que yo lo hornee, que es un poco lo que yo les decía, esto del huevo frito. Hasta que yo hornee el elemento va a estar siempre como un parámetro matemático. ¿Ya? Digamos que aquí quiero generar una de las variaciones y vamos a quedar con eso, botón derecho, y acá aparece este huevo frito. Y me va a preguntar en qué, digamos, capa lo quiero poner. Como estamos trabajando con la 3 y la 4, lo vamos a poner en la capa metal, listo, pum, para afuera. Ahí tenemos un cono. Vamos a variarlo un poco. Pum, para afuera, otro cono. Y estos ya son elementos de Rhino. Ya no son elementos de Grasshopper. Pues, pum, lo vamos a bajar ahí, lo vamos a hacer chiquitito. Bake, para afuera. Capa 3. Ok. Otro elemento. Por lo tanto, aquí, acá siempre, obvio, chiquillo, acá, guardar, pum, vamos a apagar. Y me quedo con estos elementos que ahora están en Rhino. ¿Ya? Y como elementos de Rhino los puedo trabajar como polisuperficie, ¿no es cierto? Puedo intersectarlos, los puedo trabajar con todas las complejidades que yo quiera.
haciendo operaciones, ¿verdad? Booleanas, como las hemos visto. Una resta. Etcétera, ¿no? Entonces, así es como, bueno, y si quiero volver a abrir mi módulo Grasshopper para seguir trabajando, lo puedo hacer desde aquí. Aprieto ahí y pum, aparece mi módulo Grasshopper y tal cual donde había dejado mi trabajo con el cono. Y puedo seguir sacando cono, ¿ya? Vamos a borrar este. Y ahora la esfera, obviamente lo mismo. A ver, vamos a quedarnos con los sliders. Ya en este minuto la esfera, creo que la tenemos apagada como previsualización, pero la vamos a prender. Y aparece ahí, ¿no es cierto? Ahí tengo mi esfera. Y lo que necesita es una base, que es un plano en el cual existe, pero también un radio. Así le vamos a dar el radio acá. Y este mismo radio me permite, ¿verdad?, trabajar con ella y donde yo quiera hacerle un bake y tirarla para afuera, igual que los demás, ¿no es cierto? Y ahora poder trabajar con ella de manera totalmente como polisuperficie en RIP. Ok, entonces eso es un poco la manera en la cual podemos generar objetos en Rhino, ¿ya? Y en Grasshopper tirarlos para afuera, hornearlos, etcétera, etcétera. Vamos a partir trabajando con... nuestra idea hoy día es trabajar con superficie. Por lo tanto, nuestra primera tarea es crear una polisuperficie dentro de la cual poder panelizar o crear divisiones que nos permita, crear un objeto, eh, un objeto espacial, ¿ya? A los cuales le vamos a dar distintas cualidades de marco y panel, un poco simulando acero y cristal, ¿ya? Por lo tanto, vamos a construir una superficie desde el comando sweep, que ya lo hemos ocupado en Rhino, pero que ahora lo vamos a ocupar con elementos creados dentro de Grasshopper. Ya vamos a trabajar primero que nada con un círculo, ¿ya? Un círculo, no un círculo parámetro, ojo con esto, hay una diferencia entre el círculo parámetro y el círculo curva. No queremos el círculo parámetro, que es un poco una manera de fijar una colección de círculos, sino que queremos trabajar con el círculo de la curva, que está acá. ¿Ya? Así que cuando estemos trabajando, ojo, todos los elementos que vienen en estos como hexágonos negros son parámetros, ¿ya? O colecciones de objetos, ¿ya? Colecciones de geometría. Pero cuando queremos trabajar con curva, tenemos que o ir al menú curva y elegirlo, ¿no es cierto? Podemos trabajar con curvas lineales, o con distintos tipos de curvas. Y acá lo que queremos es trabajar con el círculo. Por lo tanto, acá vamos a escribir círculo, y lo podemos elegir desde aquí, ¿ya? O podemos arrastrarlo desde acá, ¿cierto? Ahí va a generar dos círculos, ¿ya? Así que vamos a tomar este círculo y lo vamos a borrar, que es el mismo. Pero lo que necesitamos es trabajar con el círculo de geometría.
Y en el círculo de geometría vamos a tener distintos parámetros que tenemos que fijar. Entonces vamos a fijarle un radio que va a ir desde el 1 hasta el, le vamos a poner 50.00. Entonces acá tenemos nuestro slider que va desde el 1 al 50.00 con una precisión de 2 decimales y lo vamos a insertar en nuestro radio. Entonces aquí tenemos nuestro círculo. Ya nos permite un manejo bastante calibrado de las medidas del círculo. ¿Ya? ¿Qué pasa si este círculo tiene 12 sliders? Vamos a duplicar este. ¿Ya? Y pareciera que yo pudiera solamente colocar uno, pero Grasshopper me permite a veces poner múltiples sliders para una sola medida, apretando Shift. ¿Ya? Shift aparece ahí, si ven, si aprieto Shift, aparece el signo más al lado del vector, lo que me permite conectar dos, ¿ya? Y van a aparecer los dos elementos dibujados. Puedo hacer eso si necesito o quiero ver o previsualizar algo con dos líneas. Me permite hacer eso, ¿ya? Vamos a borrar este slider. Y vamos a mantener todavía nuestro slider acá. Entonces una de las herramientas que vamos a ver hoy día es la idea de crear un marco perpendicular a un elemento, ¿ya? Y aquí es donde vamos a proponer nuestra primera parametrización, ¿ya? El círculo obviamente tiene un desarrollo, por lo tanto el círculo tiene un dominio de número, ¿ya? El círculo tiene un dominio que es la cantidad de puntos que hay en su circunferencia, ¿ya? Y si nosotros queremos crear cualquier tipo de marco que funcione dentro de la circunferencia del círculo, uno de los dominios importantes que tenemos que definir es la cantidad de puntos o números que hay dentro del círculo, ¿ya? Obviamente por defecto el círculo va a trabajar con su perímetro, ¿no es cierto? Pi radio cuadrado, ¿no es cierto? Va a trabajar con su perímetro. Pero lo que nosotros necesitamos es trabajar con parámetros que nos permitan de manera sencilla y controlada manejar la cantidad de veces que puedo mover o manejar una división dentro de un círculo. Por lo tanto, veamos cuál es el dominio acá en parámetros, ¿no es cierto? ¿Cuál es el dominio del círculo? Ya vamos a generar un panel para ver numéricamente el número, ¿verdad? Y tiene un radio, un dominio que está determinado por 0 a 2 por pi, ¿ya? Y según eso, esa medida va a ser infinitamente compleja, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacer acá una curva, un dominio curva, ¿no es cierto? Para ver eso en términos numéricos. Vamos a tirar acá el círculo aquí adentro, y esto lo vamos a tirar acá al dominio. Y ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, cómo este elemento numérico, el dominio que genera el círculo, varía y es complejo según su diámetro. Es muy difícil trabajar con dominios de estas características, ¿ya? Por lo tanto, el dominio curva, y esto es súper importante, nos permite remapear los valores que tiene el círculo independiente de la medida del círculo. ¿Ya? Independiente de la medida del círculo, yo le puedo decir a Grasshopper, quiero dividir este círculo sin importar su radio en partes iguales. ¿Ya? Y eso se hace ocupando acá dentro del botón derecho la idea de reparametrizar para que la curva en realidad vaya de 0 a 1, por ejemplo, ¿ya? Entonces si la medida de la curva acá del círculo es directamente 18 punto tanto, 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 dependiendo de esto, yo le puedo decir al círculo, no, ¿sabéis qué? Reparametrízalo. Y al parametrizarlo, el dominio siempre va a ser de 0 a 1, sin importar cuánto yo varíe el radio del círculo.
Esto al final nos simplifica de manera increíble la vida. ¿Ya? Entonces es súper importante entender que este es un paso que tenemos que practicar. Ya acá lo estamos haciendo con un círculo, pero lo podemos hacer también con una curva, con distintos elementos geométricos. ¿Ya? Sin importar el ancho que yo elija acá, la reparametrización, ¿no? Si la saco, se mantiene dentro del rango del 0 al 1, que son proporciones, ¿verdad? 0,2 sería como 25%, 0,15 sería un 15%, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad?, es generar un plano perpendicular, porque queremos generar nuestra superficie, ¿no es cierto? Y para nuestro sweep tenemos que tener, no sé si se acuerdan, cuando hacíamos un sweep, era súper importante, voy a ir acá, tengo también mi lápiz aquí, así que vamos a añadir otro, que cualquier sweep cuenta con una curva que es el riel, ¿verdad? El riel, y una curva que es la sección, ¿ya? Y esta sección, para poder generar un sweep adecuado, ¿verdad?, tenía que ser perpendicular a la curva, ¿verdad? Tenía que ser perpendicular a la curva. Tenía que estar de alguna manera, ojalá pasando por una parte que nos permitiera dibujar una superficie sweep continua, ¿ya? Y es la misma lógica en Grasshopper. Grasshopper, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que crear este riel acá. Y decirle que queremos generar un plano perpendicular a la curva, como operación súper elemental. ¿Ya? Entonces vamos a pasar nuevamente a Grasshopper y vamos a crear el parámetro perpendicular frame. ¿Ya? Vamos a poner aquí. Ahora tenemos nuestra curva, ¿verdad? Aquí dice curva, curva. Vamos a poner la curva aquí adentro. Por lo tanto, mi parámetro perpendicular va a estar acá, ¿no es cierto? Le vamos a poner acá otro slider. De 0. De 0 a 10.00. Y aquí se genera inmediatamente la previsualización de mi marco de trabajo. Y avanza. Aquí yo me equivoqué. Vamos a hacer otro slide, esto lo vamos a borrar. Y no es 1. Es 1, no 10. Me había olvidado. Entonces este va de 1.00 hasta 1.00. Ahora que tenemos nuestra reparametrización. Por lo tanto, aquí, acá estos cuadrados de trabajo que están aquí, se pueden achicar. Vamos a achicarlo un poco, está muy grande. En display, el preview plane, que está aquí de 10 por 10, lo vamos a bajar a 5. Entonces queda un poquito más chico. Aunque también, bueno, depende del radio con el que estamos trabajando aquí. Si este es más grande, queremos más espacio de trabajo, vamos a trabajar con un tamaño más, unos 18.71, y aquí le vamos a dar, volvemos a 10. Ahora que tengo mi plano perpendicular, ¿qué es lo que controla este slider de aquí? ¿Ya? Lo que controla es el punto dentro del círculo de 0 a 1 punto, ¿no es cierto?, que voy a ubicar, o el punto de inicio de nuestro marco de trabajo, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a
deberíamos, ¿no es cierto? Si esto va de 0 a 1, como ven acá, ¿verdad? Tiene el número básico 0 y el número máximo 1. Debería, por esta parametrización, avanzar hasta el final del círculo. Perfecto, ¿cierto? Por lo tanto, logramos remapear el dominio del círculo, lo cual es súper importante. Logramos remapear el dominio del círculo de su radio y su radio calculado y su perímetro calculado. Si yo saco esto, ¿qué va a pasar? El slider me va a avanzar 1 grado, ¿no es cierto? Probablemente. Si yo no reparametrizo esto, y mi valor aquí es, como sale, no sé, el 177, esto no va a ir de 0 a 1, ¿no? Tendría que trabajar con este valor. Y cada vez que cambio este valor, cambiaría este valor y tendría que cambiar este slider. Por lo tanto, como ven, no funciona. Tenemos que reparametrizar. Y ahí puedo manejarme en el círculo completo. ¿Ya? Ahora lo que tengo que generar acá es un marco. Tengo mi base, tengo mi curva, tengo mi marco paralelo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahora lo que necesito para generar mi superficie es una sección. Y para eso vamos a trabajar también con un círculo. Círculo, curva. ¿Ya? El plano lo tenemos acá, este plano de aquí. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que necesito ahora es un radio. Por lo tanto, aquí también vamos a ir de 0 a punto 10.00. Y este va a ser mi slider de radio para nuestro círculo. Y este círculo está en el plano perpendicular. ¿Se fijan? Y esto se va a mover a lo largo de nuestro círculo. Y vamos a tener parámetros, ¿no es cierto? Ahora, el siguiente paso es hacer nuestro sweep. Y este sweep es igual al 1, ¿cierto? ¿Qué va a querer el sweep? El sweep quiere un riel. El riel lo tenemos acá, que es nuestro círculo original, ¿verdad? Lo vamos a sacar acá desde la curva. Está ahí. Ya tenemos nuestro riel. Pero lo que necesitamos es nuestra sección. Y por lo tanto aparece nuestra superficie. De repente podemos generar otra sección, como esta de acá. Ahí tenemos otra sección, ¿no es cierto? Vamos a apagar este preview. Y nuestro rectángulo lo vamos a poner en la sección. Y generaría otro tipo de... dependiendo de esto, ¿no es cierto? Entonces funciona igual que un... funciona igual que un sweep en rim. Nada más que aquí estamos trabajando con valores parametrizados. ¿Ya? Entonces aquí vamos a eliminar este cuadrado. Nos vamos a quedar con nuestra sección aquí. Y como vemos, esto es totalmente parametrizable. Podemos cambiar el radio de la sección, pero también podemos volver aquí y cambiar el radio del círculo completo. Igual aparecen ahí unos parpadeos, que son algunos problemas numéricos en la multiplicación del objeto que no generan una forma, pero en realidad son problemas menores. Averigüé por qué ocurría y en realidad es por un cálculo interno de Grasshopper, pero no es por un error en la generación de la fórmula, sino que en el cálculo de algunos de los resultados. Entonces nos vamos a quedar aquí con esta forma, bueno, de este tamaño. Este de acá lo vamos a dejar en 0, ya que desde aquí es donde parte nuestro círculo. Y bueno, tenemos nuestro
la base de nuestro radio. Ahora, aquí lo que vamos a hacer, que es bastante interesante, una herramienta que nos permita dividir esta superficie en partes, ya que no queremos trabajar con toda ella, ¿no es cierto? La vamos a ocupar como la base de la generación de nuestro objeto. Pero lo que queremos es poder manejar cuánto de la superficie vamos a ocupar como una cubierta. Esto no es habitable, ¿no es cierto? Si lo queremos ocupar como una superficie, tenemos que tener la posibilidad de dividirla. Por lo tanto, obviamente esto, igual que lo que nos pasaba en el círculo, tiene un dominio infinito, ¿ya? Tiene una infinidad de cuadraditos que componen esta superficie. Rhino también, como trabaja con superficies matemáticas lisas que son infinitamente profundas, tiene una infinidad de puntos y nosotros queremos trabajar con una cantidad de paneles que nos permita manejar de manera sencilla y con parámetros claramente establecidos cuánto de esta curva queremos trabajar. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a generar un dominio que está acá y vamos a construir un dominio 2D que nos permita hacer un isotrim, que es una división de esta superficie. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a primero que nada generar el dominio superficie, que está acá, para reparametrizar, ¿no es cierto?, la superficie. Vamos a ponerla ahí adentro. Y obviamente si construimos un dominio acá, domain 2, que es un dominio que tiene no solamente un solo set de medidas, que son medidas en el eje, digamos, U, que tendría el círculo, sino que esto ya tiene eje U y V. Un panel acá para ver cuál es el output de esta panelería. Nos vamos a dar cuenta acá que U y V tienen un dominio larguísimo. Y claramente, si yo varío el radio del círculo, eso varía también, ¿no es cierto? La cantidad de puntos que habrían en esto son infinitos. Entonces también necesito parametrizar o reparametrizar las medidas que tiene esta esfera, ¿no es cierto? Que tiene esta suerte como de donut, ¿no es cierto? De picarón. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es decirle, reparametrizar, y todo eso va a bajar a una medida en V y una medida en U. ¿Ya? Por lo tanto, ahora fácilmente puedo, dentro de esas medidas, generar mi isotrim. ¿Ya? Entonces vamos a hacer acá el isotrim, que es la división interna de este objeto, ¿ya? Para poder dividirla y manejar las secciones y los puntos. Y vamos a meter nuestra superficie. ¿Ya? Ahora, obviamente, hay una sola. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es que vamos a construir un dominio 2D. Eso me va a preguntar valores U mínimos y valores U máximos, valores V mínimos y valores V máximos. Construct 2D domain. Construct domain 2. Está aquí. Construct domain 2 acá. Entonces acá tenemos como, yo quiero fijar la cantidad de elementos con los cuales trabajemos y ya tengo reparametrizada mi... Si esto no estuviera reparametrizado, tendría que trabajar con estos valores y esos valores cambiarían cada vez que yo muevo este slider. Por lo tanto, se rompería la línea de parametrización. Entonces, al reparametrizar esto, estoy poniéndole un factor de 1 a las medidas de U y de V de la superficie. Por lo tanto, ahora puedo poner sliders que vayan de 0 a 1 con la precisión que yo quiera. ¿Ya? Entonces voy a poner un slider que va a ir de 0, 2.1.0. ¿Ya? Por lo tanto voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos entre cada slider. ¿Ya? 0.0, 0.1, 0.2 hasta 1. Esto lo copiamos y lo pegamos 4 veces. Tenemos nuestros 4 sliders para controlar cuánto de este círculo va a ser lo que queramos isodividir.
¿Ya? ¿Cuántas secciones vamos a ocupar? ¿Ya? Y después vamos a sacar eso a segmentos. ¿Ya? Entonces vamos a conectar acá, acá, acá y acá. Entonces lo que vamos a tener aquí, ¿verdad?, es la cantidad de divisiones dentro del objeto que vamos a trabajar. Y esto lo vamos a poner aquí en el dominio. ¿Ya? Y aparece, por ejemplo, parte de esta previsualización, ¿no es cierto?, de cuánto quiero en las distintas secciones. Mínimo 0, mínimo 0. No se alcanza a ver muy bien. Sí, este círculo. Si el sweep, le apagamos el preview. Y esta superficie le apagamos el preview. Claro, ahí aparecerían las secciones que estamos trabajando, ¿no es cierto? Entonces nuestro dominio 2D, acá, va a ir de mínimo 0 a máximo 1 en estos pasos. Y nuestra medida B, que es la vertical, va a ir de mínimo 0, que es ninguna, digamos, a el círculo completo. Entonces yo ahora puedo controlar qué del círculo va a ser parte del trabajo de nuestra superficie. ¿Ya? Cuántos segmentos de la superficie original vamos a controlar. Y todavía podemos controlar el radio, está ahí, ¿no es cierto? Y podemos controlar también el radio de la sección de nuestra curva. Todavía está completamente parametrizable, ¿no es cierto? Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer otra división ISO y vamos a, nuevamente, dividir cualquiera sea, ¿no es cierto?, el largo y el ancho de nuestra curva, digamos, principal, de nuestra superficie base, en la cantidad de segmentos que nosotros queramos. Ya no vamos a trabajar con la cantidad de segmentos dados por esto, sino que vamos a remapear y vamos a crear un nuevo dominio dentro de este subdominio. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a hacer un divide domain, vamos a dividir este dominio que hicimos, divide domain, que está acá, para darle nuevas medidas. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a meter esta superficie que va a ser nuestro dominio. ¿Ya? Acá vamos a generar otra isosuperficie dividida, isotrim, otra isosuperficie dividida que está acá. Vamos a pegar esta ahí, esta superficie. Y acá le vamos a dar cuántas secciones queremos trabajar. Vamos a trabajar de 0 a 20. Son medidas, sino que son números. Entonces vamos a fijarle ahí y vamos a fijarle acá. ¿Ya? Y este va a ser el dominio de la cantidad de superficies que vamos a trabajar dentro de esta. Por lo tanto, vamos a apagar este preview. ¿Y qué pasa cuando ahí aparece la cantidad de superficies que vamos a trabajar en esta nueva isocurva? ¿Ya? Por lo tanto, yo también puedo, independiente del largo de esto, remapear un dominio que me permita trabajar con medidas internas definidas por mí. Y obviamente todos los otros elementos siguen completamente parametrizables, ¿no es cierto? Puedo agrandar el radio y la cantidad de elementos, fíjense, se mantiene constante, la cantidad de divisiones. Puedo cambiar el radio del círculo acá y se mantiene constante la cantidad de divisiones. Porque son dominios dentro de dominios de números. ¿Ya? Y yo puedo cambiar esto, puedo darle 50 si quiero. ¿Verdad? 50 a este límite de acá y 50 a este límite de acá.
las divisiones son constantes, ¿cierto? Yo las puedo dividir y determinar. Ahora ya estamos aproximándonos a una manera interesante ya de observar y ver nuestro objeto, ¿ya? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, hay varias opciones, ¿ya? Para llegar aquí al objeto parametrizado, ¿no es cierto? Esta superficie podemos trabajar ya con algunos de nuestros plugins, ¿sí? Tenemos varias maneras acá, por ejemplo, nuestros plugins eh, de crear distintas divisiones o paneles dentro de esta curva ISO, ¿ya? Vamos a mover esto un poquito para arriba. Por ejemplo, una de las maneras es a través de, por ejemplo, el plugin Launchbox trae acá panelizar, aquí, crear paneles cuadrados. Y este también nos puede generar una división. Puedo mapear esta superficie acá, ¿no es cierto? Vamos a esconder esta. Y este preview, este comando que viene desde la herramienta, ¿no es cierto?, de Launchbox, ya me permite hacer una división tipo mesh, ¿no es cierto? Y yo acá también, tal como acá le digo, ¿verdad?, puedo definir distintos parámetros. Voy a copiar estos dos sliders de acá, los vamos a tirar aquí. Y esta herramienta que viene vamos a darle estas divisiones acá y estas divisiones acá. Esta herramienta ya me genera un mesh espacial, ¿verdad? Vamos a desconectar aquí. Connect, disconnect y disconnect. Vamos a integrar otro, por ejemplo este de aquí, los diamantes. Vamos a tirar nuevamente la superficie para acá y qué tipo de división nos generará. De diamantes, miren qué interesante. Acá hay otras más complejas, ¿no es cierto?, que se pueden ir probando. Acá vamos a integrarle, ¿no es cierto?, también los sliders de medida. Y como ven, aquí tenemos la cantidad de triángulos que queramos. Y aquí la cantidad de triángulos que queramos. Y aquí ya podemos, estos son superficies, yo acá puedo hacer un bake. Vamos a sacar eso. Aquí vamos a hacer un bake. Ahí. Bake. ¿No? 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 ¿Qué otro comando está? Ah, aquí, perdón. Esto está aquí. Entonces acá vamos a hacer un bake para sacar esta superficie. La vamos a sacar a la layer 3. Y, por ejemplo, acá, como nos está creando un mesh facetado, lo que vamos a hacer es agruparlo. El layer 3, ok. Y esto ya genera un elemento mesh, agrupado. Puedo seguir acá variando, ¿no es cierto?, creando más o menos triángulos según mi preferencia de mi objeto espacial. Puedo crear menos, creando un objeto tipo carpa, por ejemplo. Y todo completamente parametrizable para atrás, ¿no es cierto? Estos números todavía son absolutamente manejables. Acá otro más. Teníamos un elemento aquí, sweep. A ver aquí, ¿no? No. ¿Cuál es el número que nos permitía? Ah, este. Aquí, por ejemplo, miren.
Podemos cerrar. ¿Verdad? Tenemos todavía aquí la cantidad de segmentos de nuestro círculo. Vamos a hacer otro bake. Para trabajarlo como forma, ¿cierto? Totalmente parametrizable y modificable. Y bueno, desde acá, desde el concepto mesh, ¿no es cierto? Que esta es una manera de hacerlo. Vamos a seguir otro camino que tiene que ver con la formación de un mesh. Vamos a desconectar estas medidas. Vamos a dejar esto acá arriba, guardadito, para más rato, si lo vamos a ocupar. Y vamos a seguir trabajando con el comando Simple Mesh, ¿ya? Que quiere decir pasar de nuestra isosuperficie que tenemos acá, ¿ya? Vamos a volver aquí a elemento semicircular, para trabajar con un mesh creado desde nuestra sección, ya que las tenemos aquí dibujadas. Aquí le vamos a poner Simple Mesh. Simple, está acá arriba. Y este es nuestro objeto creado, ¿no es cierto? Y tiene nuestro segmento, ¿verdad? Si variamos las medidas de acá, variamos las medidas de nuestro mesh simple, que es otra manera de panelizar, ¿no es cierto? Entonces ahora, desde el mesh, vamos a pasar a ciertos comandos que vienen en Weaverbird, ya que es uno de los plugins que tenemos activados, que son bien interesantes, que es generar marcos y ventanas, podríamos decir. Entonces, tenemos el Picture Frame y tenemos el Window, ¿no es cierto? Estos vienen incluidos en el plugin, así que los invito a bajarlo, ¿ya? Y tienen algunos parámetros bien interesantes. Vamos a crear acá un slider, le vamos a poner 0, 0, 2 puntos, hasta yo creo 1.00 como distancia. Y acá también le vamos a poner a distancia S. Vamos a manejar ambos marcos con un solo slider. Y el mesh acá, vamos a tirar aquí y vamos a tirar acá. ¿Ya? Vamos a apagar este preview y vamos a ver que genera vamos a partir por partes. Vamos a desconectar aquí y vamos a desconectar acá. Esto lo vamos a poner preview. Perfecto. Entonces acá en nuestro preview, ¿verdad? Podemos ver, es muy chiquitito, perdón, vamos a ponerle acá 10. 0, ok. Y podemos ver el ancho del marco, ¿verdad? Que genera el objeto. ¿Ya? Ahora, este marco, este frame, si apagamos el preview del objeto, tiene esta forma. Un cuadrado espacial, y responde, de alguna manera, a las medidas parametrizables que tenemos acá. La cantidad de segmentos que tenemos en este sentido y la cantidad de segmentos que tenemos en este sentido. ¿Ya? Y esto responde a su vez en esta cantidad de elementos y en esta cantidad de elementos. ¿Ya? Entonces, si ustedes imaginan que pueden generar la superficie que ustedes quieran,
pueden controlar, como ustedes quieran, la cantidad de perforaciones que tenemos. Y esto lo podemos bakear y sacarlo para afuera. Y sale un elemento perfectamente, vamos a agrupar, y sale un elemento perfectamente espacial. Trabajable en RIG. También tenemos, como tenemos la herramienta, digamos, de Picture Frame, acá de Picture Frame, podemos también trabajar la medida de la ventana. Vamos a poner ahí y poner la distancia acá para que ventana y marco, ¿verdad?, se trabajen de manera paralela. Entonces, si subo la medida de uno, sube la medida del otro. Y estos también están sujetos completamente a las medidas que yo les entregué acá. Entonces podemos también acá poner bake de la ventana. Lo vamos a tirar a la capa 4 que tiene cristal, agrupar. Y acá bake a la capa 3, que es el acero, y agrupar. Y moverlos para allá. Y ver en render. Nuestro marco metálico, ¿no es cierto?, con la ventana. Yo desde acá, obviamente, como esto es parte de Rhino, puedo hacer operaciones como, por ejemplo, extruir este elemento, offset, surface, para darle espesor, por ejemplo, está acá. Ah, es un mesh. Por eso no me permite eh, eh, estamos trabajando de acá con el objeto mesh. Si podemos trabajar también de esta misma manera con la triangulación, con la isodivisión acá, que tenemos esta de estos elementos. Si yo esto lo desconecto desde acá, desconecto ese isotrim y desconecto esta superficie de aquí. Este isotrim lo puedo mandar a los diamantes, ¿cierto? Esta superficie la puedo mandar acá. Y desde aquí, digamos, le puedo pasar este slider acá, este slider aquí, para que compartan los parámetros. Entonces son dos maneras de generar esto mismo. Y acá yo puedo, en efecto, ocupar estos mismos elementos. Voy a copiar y pegar estos dos. Vamos a llevar para acá. Vamos a desconectar. Esto creo que tenemos que trabajar con mesh desde aquí. Ah, es mesh polilíneas. Vamos a borrar esto. Y creo que en Lunchbox tenemos el elemento marco acá. Ah, sí, acá está. El elemento panel está aquí, en Lunchbox. Y este me permite trabajar con panel, que es el que genera, digamos, el mismo Lunchbox. Entonces, si yo pongo este elemento acá, me debería generar un panel que aparece ahí, ¿no es cierto? Y también los triángulos creo que los puedo crear acá mismo. Por tanto, los paneles, ¿verdad? Ahí, y esto lo vamos a copiar acá, para que estén ambos trabajados ahí. Eso, ahí. Perfecto. Entonces tengo otra superficie, pero esta es una polisuperficie, si no me equivoco. Y aquí
puedo trabajar con un factor de escala. Vamos a mover esto para allá. Por lo tanto, esto vamos a ponerle un slider de 0 a 1.00 y este lo vamos a fijar ahí. Acá y aquí. Entonces ese slider quizá no. Permite, si nos acercamos, ¿verdad? Nos permite ver el ancho de este marco. Vamos a apagar esta previsualización y también tengo otra por aquí, creo. Y hoy podemos ver el ancho de los marcos que genera. Triangulado. Entonces, como ven, generando la superficie, podemos generar, vamos a hacer un bake acá, bake, layer 3, agrupado, ok, y este de acá, bake, layer 3, agrupado, ok. Esto es una... Los triángulos, los diamantes y los triángulos. Pero bueno, sigamos con... vamos a desconectar aquí. Disconnect. Y vamos a conectar acá para generar nuestra otra superficie. Y vamos a desconectar aquí. Disconecta acá. Desconecta acá. Y deberíamos aquí prender preview. Preview. ¿Qué pasó? Ah, el dominio que me falta. Ahí, eso. Ya, entonces teníamos nuestro objeto acá y teníamos la división de los marcos y las ventanas. Y otro, bueno, como para mostrar algún efecto interesante, hay acá tenemos la escala de nuestras variables, ¿verdad? Hay una bonita, digamos, manera en alguno de los plugins que trae Weaver, que es este de acá, que se llama Catmull-Clark Subdivisions, que de alguna manera transforma las divisiones que tenemos acá de manera rectangular a formas más orgánicas, que puede ser interesante y demuestra lo que hace la comunidad de Grasshopper para crear parametrizaciones interesantes y como las cuales hay un sinfín. Ya vamos a bajar la cantidad de subdivisiones que tenemos acá, un poco para aclarar el objeto, como dijimos, como por ahí, ¿ya? Y aquí vamos a introducir este módulo, ¿ya? Y este módulo lo vamos a ocupar tanto para las ventanas como para los objetos, ¿ya? Sin embargo, primero, por ejemplo, una de las cosas que vamos a hacer aquí es generar un objeto mesh domain, ¿ya? Vamos a generar un objeto de dominio de capas, y como vemos, esto es interesante porque las líneas de Rhino tienen significado, ¿ya? Las líneas de Grasshopper tienen significado. Cuando tenemos, por ejemplo, una línea segmentada, quiere decir que estamos trabajando con grupos de elementos, ¿ya? Pero yo puedo aplanar un grupo para que después yo trabaje no con un grupo de elementos sueltos, sino con un grupo de elementos ya como parte de una misma serie. Y para eso se ocupa el comando flatten o aplanar, ¿ya? Entonces toda la data que genera este objeto se aplana a un solo número, ¿ya? Y eso es un poco lo que vamos a introducir acá en el objeto acá mesh, y ya vemos, ¿verdad?, que el resultado es un objeto con sus perforaciones ¿no es cierto? Tengo que agrupar solo. Entonces aquí vamos a ponerle bake
agrupado, ¿cierto? Un objeto que tiene sus marcos o sus ventanas de forma orgánica. Vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Para las ventanas. Vamos a copiar y pegar este. Desconectar esta curva. Y vamos a conectar esta acá. Ahora aquí lo que vamos a hacer es que me faltó un paso, que fue soldar, ¿no es cierto? Acá, este comando acá, que es soldar el mesh para generar una superficie. Lo vamos a poner aquí. Para que nuestra superficie resulte continua. Ok. Vamos a darle algunos parámetros a esto para poder observarlos de manera más y manejar algunos de los parámetros que tenemos acá. Le vamos a dar de 0 a 10.00 y lo vamos a meter aquí en el nivel. Level acá y level acá. Entonces eso me permite distintos niveles de suavización de la superficie. Por acá lo que quiero hacer, algo tengo prendido que necesito esta acá, creo que. Eso. Vamos a ir apagando algunos de los previews que tenemos acá porque si no, no nos permiten ver bien el objeto. Vamos a agarrar todo esto y vamos a ponerle preview off. Todo esto acá, preview off. Para tener solamente, incluso estos de acá, preview off. Para tener solamente el objeto orgánico generado, ¿cierto? Que estamos en este nivel, ¿cierto? Tenemos las ventanas y tenemos el marco. Ventana, marco. Ventana, marco. Vamos a exportar nuevamente para ver cómo está quedando nuestro objeto orgánico. Vamos a hacer un bake aquí. Bake. Este es el marco, por lo tanto va a ser de acero inoxidable. Ok. Y este de acá son las ventanas. Bake. En la capa 4, agrupar. Ok. Entonces acá tenemos nuestros objetos que sacamos de vamos con Rhino, como queda esto. Un render. Acá, aquí tenemos nuestro objeto. Mi computador no agarra mucho, pero como ven, ¿no es cierto? Vamos a ir dándole distintas cualidades a estos objetos, bastante interesante. Lo que vamos a hacer, eso sí, ahora es ver si podemos seguir parametrizando. Tenemos algunas partes donde ya aplanamos algunas series de datos para poder soldar, pero podemos volver atrás, ¿no es cierto? Y todos estos elementos siguen manipulando nuestro objeto, ¿ven? Todavía tenemos la posibilidad, esto acá recuerden que genera algunos de los ahí. Podemos todavía tener la posibilidad de ampliar, agrandar y achicar según nuestros parámetros. El objeto sigue siendo completamente parametrizable, ¿cierto? Como vemos ahí. Puedo también cambiar la cantidad aquí de esfera y también podemos cambiar la cantidad de segmentos, que es importante según las ventanas que queremos. Si queremos 9, 10, ir dividiendo. Totalmente parametrizable. Menos ventana ya. Por último, vamos a darles material y espesor. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, tenemos una manera de poder previsualizar
este objeto de manera más amigable, y es a través del Custom Preview y el Swatch. Ya el Custom Preview y Swatch con colores, por si queremos de repente dentro de Grasshopper otorgarle algunas cualidades materiales. Ya vamos a poner acá la geometría y acá el color, ya lo que nos permite de alguna manera ir diferenciando algunos de los colores de estos elementos para poder visualizarlos de manera más clara. Acá vamos a poner otro, Custom Preview. También podemos otorgarle un material, pero bueno, mi computador en el preview de materiales no aperra mucho, pero ustedes pueden acá también otorgarle un material. Vamos acá a ponerle swatch también, de color swatch. Y vamos a poner esta curva aquí, y le vamos a dar el color haciendo doble clic, podemos manipular el color, ¿cierto? Entonces le vamos a dar un color medio grisáceo, rosado o verde por ahí. ¿Sí? Vamos aquí a sacar estos elementos, los vamos a borrar. Pero vamos a dejar. Vamos a quitar un número por acá, de secciones aquí. Ahí está. Perfecto. Entonces ahora lo último que vamos a hacer como operación de nuestros plugins es darle espesor a este mesh. Y eso está aquí, ¿no es cierto? Al final ya de nuestra cadena, de nuestros dos elementos, ¿verdad? Vamos a darle esto de acá, que se llama, es como parte del plugin que se llama Weaver Bird, y le vamos a dar al mesh un espesor. Vamos a ponerlo Mesh Curves. Entonces ahí tenemos un espesor para la ventana, ¿ya? Y vamos a introducir uno para el marco. Ahora la distancia se la vamos a dar con un slider, le vamos a poner de 0.1.00. Vamos a copiarlo para el otro elemento también. Vamos a poner acá. Y vamos a poner aquí la distancia. Y acá vamos a poner la distancia. Entonces aquí vamos a trabajar con una distancia de, vamos a acercarnos un poco para verlo mejor. Vamos aquí a guardar. Ahí. Tenemos el espesor de nuestro objeto y el espesor de las ventanas. Entonces vamos a darle ahí, por ahí más o menos. Ahora, importante, porque aquí se está haciendo ya, como se los mostré la semana pasada, el offset hacia adentro. Pero yo puedo darle una expresión a través de distintos elementos. Por ejemplo, en expresión de este slider le puedo dar menos X. Lo que quiere decir que los valores van a ser negativos. Así que se va a hacer un offset hacia afuera. ¿Ya? Y le vamos a dar un espesor ahora acá abajo al objeto de aquí. Acá vamos a ocultar el preview. Vamos a ocultar este preview solamente para ver qué otro preview le voy a ocultar aquí. Para ver los espesores generados. Y claro, ahí me parece más o menos bien, ¿no? Ahí. También lo vamos a hacer que se exprese hacia afuera. Vamos a cambiar la expresión a este a menos X. Menos X. Este sería mi objeto final,
vamos a exportarlo a Rhino con un bake. Bake, layer, a ver, ¿este cuál es? Este es la cubierta. Entonces este se va a ir a bake, a la capa 3. ¿Okay? Y este bake, agrupar a la capa 4. ¿Okay? Vamos a tomar estos objetos, los vamos a sacar para el lado. ¿Okay? Y, claro, mi objeto parametrizable, aún completamente modificable y parametrizable de Grasshopper, lo vamos a guardar y vamos a cerrar Grasshopper y nos vamos a quedar con estos objetos. Vamos a ver en Shaded y vamos a ver en Render. Los deberíamos ver ahí con material. Yo creo que quedó en el caché de mi Rhino algunas de las cosas que hicimos, que fuimos haciendo, pero claro, ahí tenemos nuestro objeto terminado. Con todos los plugins que aplicamos. Ahora, interesante, por ejemplo, retroceder un poco. Vamos a abrir Grasshopper de nuevo. Grasshopper. Vamos a salir acá de la visión renderizada. Nos vamos a ir nuevamente a Grasshopper. Y quiero extraer algunos de estos elementos más angulosos que habíamos visto, que teníamos con los diamantes. Entonces, esta isocurva la vamos a eliminar, la vamos a desconectar. Disconnect. Está aquí y vamos a desconectar este dominio. Inmediatamente, esta isodivisión, ¿verdad? Que le vamos a aprender, volvemos a 0. O sea, volvemos acá a tener nuestro círculo aquí y los dominios que fuimos dividiendo acá. Y tenemos estos dos caminos de desarrollo, ¿no es cierto? Puedo tirar eso nuevamente aquí arriba, acá, surface aquí, y tirar estos elementos de división. Vamos a compartirlos con los otros segmentos. Y esto de acá, este panel aquí, extraerlo. Entonces, cualquier minuto puedo volver atrás y revisar y trabajar con otras decisiones. Entonces, aquí no, todos estos caminos, digamos, estas máquinas generadoras de forma, quedan completamente activas. Entonces, lo único que hacer es desconectar y volver a conectar acá, a dominio y a superficie, y vuelvo a tener mi objeto hacia allá. Bueno, eso, chiquillos. Vamos a quedar hasta aquí. Vamos a guardar y vamos a apagar Rhino. Y nos vamos a quedar aquí con nuestro objeto final. Fruto de nuestro trabajo paramétrico. Objeto que todavía puede modificarse y cambiarse según lo que queramos. Bueno, ojalá puedan acceder a las herramientas que les mostré. Ya esto es un trabajo que nos enseña también a trabajar de manera bastante clara. Un segundito. Ahí. Nos permite trabajar de manera bastante clara. Nos permite trabajar de manera bastante clara estos elementos de máquina. La idea es ir probando, que prueben instalando los plugins, ¿no es cierto? Y bueno, a través de tutoriales y trabajo, ir generando objetos que se asemejen o contengan las cualidades que ustedes quieren resaltar. La idea es que ahora nos tomemos un break de unos 15 minutos, ¿ya? Y
Luego, me gustaría que ustedes, acá en el chat, no sé si alguien ya se ha inscrito, podamos revisar algunos de los trabajos. Les pido por favor que se anoten para que yo pueda manejar el tiempo que le dedico a cada uno, ya acá en el chat. ¿Ya? No importa lo que quieran revisar, cualquier duda es buena. Si quieren unos de proyectos de taller o cómo quizá Grasshopper puede ayudarlos a, a generar algún objeto paramétrico para taller, si es que quieren hacer la prueba. Eh, Obviamente podemos empezar a conversar de eso, ¿ya? Pero bueno, nos vemos en unos, son las 10:13, a las 10:30, retomamos y hasta las 11:05 eh, les entrego a ustedes cualquier duda que tengan o cosas que quieran mostrar o desarrollar, ¿ya? Nos vemos en un minuto más. Gracias, profe. Voy acá a detener la grabación. Ya, profe.